Bien, ya empezó a grabar. Lo último que desarrollamos en relación con conceptos propios de la inferencia. Aquí, por ejemplo, he hecho un ajuste. Anteriormente, esta clase terminaba con el teorema central del límite. Eso lo he cambiado de posición. Esto lo concluimos la vez pasada. Vamos a continuar con conceptos todavía relacionados con la parte introductoria, ¿no? Es decir, en el sentido de que van a ser usados transversalmente en el desarrollo de todo el curso. Algo que también es de interés en un trabajo de inferencia es la determinación del tamaño de la muestra. Y en nuestro caso, tener claro los conceptos teóricos que fundamentan lo relacionado con el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces ahí vamos a revisar la desigualdad de Chebyshev, la ley de los grandes números y el teorema central del límite, que ahora ha sido ubicado en este párrafo. La desigualdad de Chebyshev, que seguramente ustedes lo han visto en el curso de probabilidades, ese concepto que corresponde fundamentalmente a probabilidades, que es el caso de una variable, porque no tendría sentido hablar de una muestra de tamaño 1. La desigualdad de Chebyshev la importancia de esta desigualdad es que sin necesidad en lo que corresponde a probabilidades, ¿no? Sin necesidad de conocer la distribución de probabilidades de la variable, nos permite determinar las probabilidades, o por lo menos aproximadamente, nos da un límite, una cota, para determinar las probabilidades de una variable sin conocer su comportamiento probabilístico. Lo cierto es que a partir de esa definición, nosotros generalizamos
esos resultados para relacionarlos con la muestra y en ese sentido desarrollar las teorías que correspondan o los teoremas que correspondan a la determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, las formas equivalentes de la desigualdad de Chebyshev a partir de una muestra, en general una muestra de tamaño n, para variables cuantitativas, ahora van a estar definidas en términos de lo que anteriormente definimos como el error, ¿no? La distancia o la diferencia entre el estimador y su parámetro. Para el caso de variables cuantitativas, por supuesto, es la media muestral sobre la cual se define esta desigualdad. Y para el caso de variables cualitativas, el análogo a la media muestral es la proporción muestral. La proporción muestral la proporción muestral que por supuesto correspondería a una variable cualitativa, en minúscula, que su traducción del inglés siempre hemos escuchado como P sombrero. Aquí en el editor de ecuaciones del Word le llaman circunflexo.
A ver, perdón. Aquí previamente tendríamos que haber considerado, sí, es decir, la proporción muestral o el pez sombrero es una media aritmética, pero es una media aritmética de, de valores 0 y 1 que toma, por supuesto, la variable cualitativa, es decir, éxito o fracaso. Y es importante tener en cuenta que, que los valores de la variable solamente van a ser ceros y unos. Si son otros valores, si, son, si es una variable cualitativa con otros valores, bueno, siempre podré dicotomizarla y es cualitativa. Lo cierto es que aquí necesitamos tener para la variable X respuestas de éxito o fracaso, es decir, ceros y uno. De modo que esta sumatoria de ceros y unos sobre n, evidentemente esa es la fórmula, esta es la expresión que define una media aritmética, pero si la variable solamente va a tomar valores ceros y unos, por supuesto, no va a ser una media aritmética, ¿no? Y, y menos relacionada con una variable cualitativa. Entonces la proporción muestral es una media aritmética, pero de valores 0 y 1 que corresponderían al éxito o fracaso de una variable cualitativa. Entonces, la desigualdad de Chebyshev para el caso de una variable cuantitativa, donde es correcto definir la media poblacional y la media muestral, Chebyshev va a tomar esta expresión, ¿no?
Ahora, en relación con el tamaño de la muestra, claro, ya aquí es obvio que está involucrada la muestra, ¿no? X raya, que es la media muestral, es una función de la muestra. Lo mismo para el caso de una variable cualitativa, P sombrero, que es la variable, solamente toma valores ceros, ceros y unos. La ley de los grandes números, teorema, también es otro resultado con el que vamos a poder determinar el tamaño de una muestra. Se tiene una población con un comportamiento probabilístico, según esto, con media y varianza conocidas, se define una media muestral para una muestra de tamaño n, y también los números epsilon y esta letra griega que corresponde a una D de delta, ¿no? Que corresponde a la letra griega delta, números reales pequeños que son dados, tales que el epsilon va a ser un número mayor que cero, pequeño, el delta un número entre cero y uno, y aquí sí se nos está dando una expresión para determinar ese tamaño de la muestra, en el que se cumple, por supuesto, esta desigualdad que está relacionada con la desigualdad de Chebyshev, por supuesto, para el caso de estas formas equivalentes que se han definido. La prueba de la desigualdad de Chebyshev simplemente se está llevando en términos de la prueba de la ley de los grandes números se está llevando por el lado de la desigualdad de Chebyshev.
están igualando términos, el delta se está igualando a, a lo que sería este cociente, el epsilon igual para finalmente concluir en esta expresión, que es la que se quería verificar, por supuesto, a partir de esta probabilidad. ¿Qué interpretación le debemos dar a esto? Es una probabilidad, la probabilidad de que la media de la muestra esté tan cerca como queramos de la media poblacional, la podemos hacer tan grande como queramos, siempre que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Esta ley de los grandes números nos permite precisar cuál es el menor tamaño de la muestra. Nos da todo un rango de valores. Un ejemplo, se tiene una variable en la que no sabemos cuál es el comportamiento probabilístico, simplemente sabemos que conocemos su varianza, que es la desviación estándar, se toma una muestra de tamaño n para estimar el parámetro mu, y se nos pide determinar el tamaño de la muestra si se desea que la probabilidad de que la media muestral no se aleje en más de 2 unidades de mu sea por lo menos 0.95. Entonces lo que nos están pidiendo, interpretando correctamente el enunciado, la media muestral no se aleje en más de 2 unidades de su parámetro mu. Recuerden que esto está definiendo un error. No se aleje por exceso o por defecto, quede expresado en términos del valor absoluto. No se aleje en más de 2 unidades, menor. Y sea por lo menos 0.95. La probabilidad de que este evento queda correctamente definido en esta notación, por lo menos un límite inferior, mayor o igual que 0.95. Entonces, de lo que tenemos en relación con la ley de los grandes números, el 1 menos el 1 menos delta, 0.95. Claro, eso sería
la probabilidad que se está definiendo, ¿no? Por lo tanto, el delta 0.05, este valor 2 correspondería al épsilon. Entonces, de acuerdo a la fórmula, tendríamos que n puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces ya uno puede, por supuesto, mayor que 500, puede decidir con la justificación de esta teoría tomar una muestra de 501, 502, 600. Las muestras no son regaladas, son caras. Entonces tampoco uno puede pensar en una muestra y hay una teoría que respalda el tamaño de esa muestra. Por cuestiones de economía, uno siempre va a decidir las que están más cercanas al límite inferior, ¿no? Entonces tenemos Chebyshev, la ley de los grandes números, y finalmente el teorema central del límite, cuya demostración está basada en la función generatriz de momentos, que es una de las formas de determinar las distribuciones de funciones de variables aleatorias. Aquí nuestra función de variables aleatorias tiene que ver en particular con la media de la muestra. Si bien es cierto, tiene que ver directamente con la media de la muestra, en general tiene que ver con funciones definidas como sumatorias o que consideren la sumatoria de los elementos de la muestra, ¿no? Evidentemente es notoria en la media muestral, o también simplemente la sumatoria de la sumatoria de los elementos de la muestra, también es una función en el que, que se deduce está relacionada con el teorema del límite central o central del límite.
por supuesto siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Los criterios que se manejan para decidir si una muestra es suficientemente grande es mayor o igual que 30. Entonces se deduce una distribución de probabilidades para esas funciones de las muestras, tanto para la sumatoria como para la media aritmética o la media muestral. Y la distribución de probabilidades a las que nos lleva el teorema central del límite va a ser una normal. Si es una normal, debemos tener identificado su valor esperado, su esperanza, la esperanza de la variable, en este caso la función, y la varianza de la función también, ¿no? Entonces, para el caso de la sumatoria de los XY es una variable aleatoria unidimensional. De esta manera vamos a simbolizar una distribución aproximadamente normal. Este teorema también puede ser usado si es que se conociera la distribución o el comportamiento probabilístico de la población de donde se está tomando la muestra. Si ese comportamiento probabilístico fuera normal, bueno, la distribución será exactamente normal, ¿no? La distribución de la sumatoria o la distribución de la media muestral será exactamente normal. En tanto no conozcamos el comportamiento probabilístico, porque lo importante de este teorema es que sin, sin saber cuál es el comportamiento probabilístico de la población de donde se toma la muestra, y eso no significa que, que estamos en la inferencia no paramétrica. En tanto existan teorías que justifiquen un comportamiento probabilístico, como es el caso del teorema central del límite. Este teorema, por supuesto, no existe en la inferencia no paramétrica. Este teorema nos va a garantizar, nos va a justificar un comportamiento probabilístico para determinadas funciones de la muestra. Fundamentalmente es la media muestral, pero también se concluye que la sumatoria, en tanto n tienda al infinito, ¿no?
mayor que 30. Entonces, si n tiende al infinito, se tiene las distribuciones de probabilidad para la función, perdón, aquí tenía que haber sido f sub 1 y f sub 2. Eso lo voy a corregir. Claro, son dos funciones distintas. F sub 1, esta debería ser f sub 2. Acá no lo puedo corregir, está en PDF. Aquí sí, aquí sí están bien establecidas las diferencias, ¿no? Pues no voy a causar confusión. Claro, aquí dice F1 y F sub 2, y acá las dos funciones están denotadas con F sub 1. La que corresponde a la media muestral es el F sub 2. Entonces, la sumatoria de los XY, de acuerdo al teorema central del límite, tienen una distribución aproximadamente normal con los parámetros que le corresponde a la normal. Parámetro mu y el parámetro sigma cuadrado, ¿no? Por propiedades del valor esperado, la esperanza de esta variable que es la sumatoria, es la sumatoria de las esperanzas. Bueno, además que las variables son independientes, recuerden que una muestra aleatoria tiene esas propiedades, ¿no? Independientes y la misma distribución de la población de donde ha sido tomada esa muestra. Entonces aquí simplemente se están usando las propiedades de la esperanza matemática cuando se trata de variables independientes. Aunque esta propiedad también se cumple igual si las variables no son independientes, para el caso de la esperanza. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener la sumatoria a ver, si se desarrolla esa sumatoria,
desarrolla esa sumatoria y desarrolla esa sumatoria, se va a tener eso es hasta n. X1, X2, X3, Xn
tienen el mismo comportamiento que la población de donde ha sido tomada. Y la población de donde ha sido tomada, el único comportamiento visible que define a esa función es el hecho de que tiene media y varianza conocida. Entonces, esa misma media y esa misma varianza la van a tener cada una de las componentes de la muestra, ¿no? Entonces, en este caso, la esperanza de X1 va a ser la misma esperanza de la población, va a ser mu, no mu su 1, no mu. La esperanza de X2 también mu, la esperanza de X3 también mu, la esperanza de Xn también mu, n veces mu, ¿no? Que quede claro eso, es mu. La esperanza de X2 también es mu.
Realmente eso es n veces mu, ¿no? N veces mu. Igual para, igual para la varianza, por propiedades de la varianza, que deben haber visto en probabilidades, propiedades de la varianza y en este caso de variables independientes, ¿no? Aquí no va a haber problema de covarianzas. Por definición de muestra, las variables son independientes. Entonces también vamos a tener para la varianza n veces la varianza poblacional. Entonces, este teorema lo que nos está facilitando es el poder usar un modelo probabilístico, a pesar que la población de donde se está tomando la muestra no tiene un comportamiento probabilístico conocido. Si lo tuviera, el teorema central del límite no se opone a eso. A bien se puede, si se conociera la distribución de probabilidades y esta fuera normal, por ejemplo, ya no habría necesidad de, de que la muestra sea suficientemente grande para que la media muestral o la sumatoria, si es que se tratara de una población normal, si la población es normal, tanto la media muestral como la sumatoria ya ni siquiera se aproximarían a una normal, serían normales y ya no importaría el tamaño de la muestra, ¿no? La muestra puede ser pequeña o grande. El problema es si no es normal, si ahí ya se exige eh, muestra grande para que se cumpla la normalidad, tanto en la sumatoria como en la media muestral. Entonces, para el caso de la varianza, también se va a cumplir. A ver, creo que podemos copiar esto.
Y aquí la sumatoria de los xy sería la sumatoria la varianza de los xy. La varianza de la sumatoria de los xy. Pero la varianza de la sumatoria de los xy es la sumatoria de las varianzas. Eso es por la independencia. Entonces aquí tendríamos que cambiar esperanza por varianza. Aquí también la varianza x sub 1 va a ser la misma varianza de la población. La varianza de la población es sigma cuadrado. Son n sumandos
n veces mu, n veces sigma cuadrado, ¿no? Entonces, aquí ya tendríamos un comportamiento probabilístico con sus parámetros y eso nos serviría para calcular probabilidades en relación con esa variable que ahora es una función de la muestra, que es la sumatoria, ¿no? Y que por supuesto nos va a servir para seguramente justificar el comportamiento probabilístico de algún estimador. Igual para el caso de, esto hay que separarlo, por favor. Esta es la proporción. Igual para el caso de la variante, de la esperanza de la media muestral, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, profesor. Ya, gracias. Ya, entonces, igual sería para el caso de, les decía, para el caso del desarrollo de esta sumatoria que nos lleva a este resultado, ¿no? Aquí para, aquí vamos a tener
perdón, aquí. La sumatoria es sumatoria de las esperanzas de los XY. Sí, eso es así. A ver,
Y acá, igual que en antes, la esperanza de x sub 1 no es mu sub 1, la esperanza de x sub 2 no es mu sub 2, la esperanza de x sub 1 es la misma esperanza de la población de donde fue tomada, mu, la esperanza de x sub 2 igual mu, esperanza de x sub n, mu, n veces mu. Nos va a llevar a este cociente. Finalmente, el parámetro o la esperanza de la media muestral es la media poblacional, ¿no? Igual para la varianza, solamente que en el caso de la varianza vamos a tener la varianza poblacional sobre n para la varianza. Lo cierto que se tiene un comportamiento probabilístico justificado por el teorema central del límite, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea grande, suficientemente grande. Los criterios que se manejan es mayor o igual que 30, menor que 30 son muestras pequeñas. Bien, entonces, antes de ver los ejercicios relacionados con esta teoría que hemos desarrollado, vamos a tomar la asistencia en el Zoom. A ver, por favor, estén atentos. Vamos a tomar la asistencia. Vamos a guardar esto. Esto también vamos a cerrarlo. Vamos a apagar la cámara porque luego de la asistencia vamos a tomar unos 10 minutos de